van a estar. Es la lucha que el creyente, que el cristiano tiene, ¿no? Todo surge aquí en la mente, que es donde nosotros tomamos las decisiones en nuestro caminar diario. Por eso vimos cómo Dios nos adoptó como sus hijos, y eso tiene que producir alegría en nuestros corazones, ¿no? Porque no lo merecíamos, porque estábamos perdidos en este mundo, estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, no sabíamos que Dios nos iba a tomar, que nos iba a escoger, y que luego que nuestra vida iba a cambiar, y que nosotros hoy nos encontramos en una iglesia, delante de su presencia, alabando su nombre, glorificando su nombre y recibiendo una palabra que nunca en el mundo habíamos escuchado. Lo ignorábamos completamente. No estaba en nuestros pensamientos. Cada uno seguramente tenía un plan, tenía una idea, planificaba su futuro, hacer esto, hacer lo otro, llegar a comprar esto, llegar a vivir en aquel lugar, en otro lugar, mantener la amistad, mantener la junta, ¿no? Toda la gente que uno le rodeaba, que uno conocía, uno planificaba. Y la Biblia dice que el hombre planea, el hombre hace esto o hace el otro, pero todo es voluntad de Dios, todo es el tiempo de Dios, Dios es el que dispone. Pero bueno, nosotros estábamos en esa condición, sin Dios, sin esperanza, guiados por nuestro sentimiento humano. Y vemos, ¿no? Cuando llegó ese momento tan especial como recién adorábamos, ¿no? Ese momento que el Señor salió en nuestro encuentro, en nuestra necesidad, en nuestra soledad, en nuestra angustia, en nuestra desolación, quizás a algunos hundidos en un pozo más que otro, pero Dios salió en nuestro encuentro. Y nos enteramos que un hombre, estando en lo más alto, dice, Dios entregó a su Hijo, tomó forma de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entregándose por toda la humanidad para que la humanidad pueda ser libre de eso que lo condena, que es el pecado. Llegó el conocimiento a nosotros y la palabra de Dios fue haciendo una obra, porque si nosotros nos ponemos a mirar hoy en el presente, desde el día que nosotros hemos creído y hemos pasado por el agua del bautismo, muchas cosas hemos dejado atrás, muchas cosas hemos logrado cambiar, pero eso sabemos que no es todo. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir progresando para poder alcanzar la estatura de un varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso hablamos siempre de que tiene que haber cambio, transformación. ¿Por medio de qué? Y ahora sabemos, por medio de la disciplina y por medio de la corrección. Dios al hijo que ama, se apresura a corregirlo y a disciplinarlo. Hablamos que la disciplina no es un castigo, no es un azote, sino es la corrección por medio de la escritura que Dios utiliza para que nosotros nos alineemos a su voluntad y a su propósito. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos vivir y poder, ¿qué podemos hacer ahora? Poder imitarlo. Lo que hemos hablado en Efesios capítulo 5, verso 1, donde Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y hemos visto que la palabra imitadores habla de carácter, amor, conducta, actuando como hijos que siguen el ejemplo de su padre reflejándose en su santidad. ¿Cuánto dicen amén? Ahora que somos hijos, que nuestro Dios nos adoptó, quiere que lo imitemos como es Él. Muchos tienen un conocimiento de lo que es Dios y todo el mundo eso lo sabe y dice que Dios es amor. Es lo más conocido de una de las virtudes o de lo que Dios es, que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Y es así. Pero no es solamente Dios es amor, sino que Dios tiene virtudes, tiene manifestaciones. Y es todopoderoso, y amén, también lo es. Pero Dios tiene manifestaciones que Él lo exhibió y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, y que ahora Él lo quiere hacer manifiesto por cada uno de nosotros, que somos la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso hemos leído ese pasaje en Efesios 5:1, donde Pablo dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué quiere Dios que seamos?
que seamos imitadores de Él. Y así tienen que ser sus hijos. Y si nosotros, como decíamos al principio, antes no lo podíamos hacer. Era imposible que nosotros, hombres pecadores, puedan ser imitadores de Dios porque no le conocíamos. Quizás muchos seguían el ejemplo de su padre o de los padres quizás de nuestros amigos, en su comportamiento, en su lenguaje, en su conducta, en la forma de moverse. Quizás nosotros lo miramos y decíamos, no, bueno, yo quiero ser como él cuando sea grande, yo quiero ser como a fulano que cuando sea grande, pero acá nos encontramos en la palabra de Dios que no hace mucho, Dios nos habló y nos dijo que nos adoptó como sus hijos. Y no hay un padre más perfecto y que nos deje un claro ejemplo que nuestro Dios. ¿Por qué un padre perfecto? Porque Él le entregó lo que más amaba y lo que Él tenía. La vida de su propio hijo en rescate de su creación, que eran todos los hombres que se habían perdido. Por eso podemos ver, ¿no?, el ejemplo de este padre amoroso con nosotros y el cuidado que ahora Él está teniendo. Dios como Padre es nuestro modelo a seguir y que se vea en nosotros esta vida que tenemos en todos los aspectos de nuestra vida. No solamente cuando congregamos, no solamente cuando asistimos al grupo, sino que esto de lo que Dios nos está hablando se pueda reflejar en nosotros en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia y en toda oportunidad que Dios nos da, donde nosotros podamos transitar y pasemos, dejemos una huella, pero no una huella de error, sino una huella, como Pablo dijo, yo sigo las pisadas de Cristo. El Señor marcó un camino y Él, en su conversión, camino a Damasco, cuando tuvo el encuentro con el Señor, su vida cambió para siempre, jamás fue el mismo y ahí aprendió a sufrir verdaderamente por la causa de Dios, por la causa del Evangelio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso Dios quiere que nosotros seamos imitadores de Él, es lo que nosotros compartimos hace 2 sábados atrás, quiere que seamos imitadores. Y no es que Dios nos dice, bueno, sean imitadores y fíjense en ustedes cómo lo van a hacer. No, Él nos está alcanzando todas las herramientas que nosotros en este tiempo estamos necesitando, son las que necesitamos y que nosotros tenemos que empezar a comprobarlo. Nosotros hemos hablado que para que esta vida espiritual se desarrolle en cada uno de nosotros tenemos que ir al ejercicio. Eso nosotros lo sabemos. Dios nos viene hablando y nos viene insistiendo en que es el tiempo de la práctica. Necesitamos ejercitarnos para que haya un desarrollo. Siempre decimos, ¿cómo puedo poder practicar el perdón si no hay alguien que busque ofenderme, busque mi mal, busque dañarme? Y ahí donde yo tengo que traer a memoria lo que Dios me habló. ¿Para qué? Para poderlo practicar, para poder obedecer. Y ahí está la conquista de nosotros. De que empezamos a descubrir que podemos refrenarnos, que podemos dominarnos, que podemos pasar por alto la ofensa, que podemos soportarnos con paciencia, que realmente tenemos que amarnos con este amor verdadero que es el de Dios, que fue derramado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y vamos a ir descubriendo y desarrollándonos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la insistencia de Dios, ¿con qué? Con que nosotros podamos imitarle a Él. En San Juan, capítulo 14, del verso 8 al 10, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y lo que Él hablaba era lo que el Padre quería transmitir. Así que Él dependía en todo de Dios, de su Padre. Y ahora vemos que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y recibimos el Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios nos guíe siempre a toda la verdad y que podamos hacer su voluntad. Por eso tienen que ver a nosotros, a Jesús formándose. Así como Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que nosotros podamos decir también
y que para muchos puede llegar a ser una locura, el que ha visto a Jesús nos ve a nosotros. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Que Él se forme en nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos su vida. ¿Cuánto lo creen? La recibimos. Que podamos decir como nuestro Señor dijo: el que vio al Padre lo vio a Él. Ahí entramos a este pasaje de Pedro, que hemos leído, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo se lo voy a leer, este pasaje de Primera de Pedro, se lo voy a leer en la traducción actual. Dice: ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces vemos qué tan importante y fundamental es la obediencia como hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos diferentes a los demás como Él también lo es. Vemos que hemos escuchado el pueblo de Israel, cómo Dios estuvo con ellos 40 años, acompañándolo, ¿no? Mostrándoles señales, cubriéndolos del frío, del hambre, de la sed. Y cómo este pueblo, que era pueblo de Dios, terminó adorando dioses hechos por sus propias manos. Entonces por eso dice: yo soy diferente a los demás dioses. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo creó el hombre. Él es el único, el soberano, el poderoso, el creador de todas las cosas. No hay otro mayor que nuestro Dios. ¿Y qué es lo que está demandando Él de su iglesia, de cada uno de nosotros? Que así como Él es diferente y es el único, así también nosotros podamos ser diferentes y los únicos en una forma de decir que muestran algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque estas personas que congregan en este lugar están recibiendo el alimento sólido, están siendo obedientes a la palabra, se están ejercitando, están obedeciendo, están comprobando y se está desarrollando esa vida nueva que han recibido. Por eso es tan importante y fundamental es la obediencia como hijos de Dios. Y Pablo acá los está exhortando, acá el apóstol Pedro está exhortando a los cristianos a que deben vivir como hijos obedientes, apartados del sistema de todo lo malo, que ellos ya no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Desde el día que ellos pasaron por el agua del bautismo, ya Dios los sacó del sistema. Por eso, como hemos leído en la traducción actual, dice: ustedes hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo. ¿Por qué? Porque su vida ya ha cambiado. Los deseos que antes teníamos ya no tendrían que estar en nosotros. Ya no deberíamos hacerle caso. ¿Por qué? Porque Dios nos viene hablando de que nos adoptó como hijos, que ahora que quiere que nosotros lo imitemos, ahora ¿qué quiere de nosotros? La obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a este siglo, a las cosas que el mundo ofrece, a las cosas que el mundo nos alcanza. Y nosotros como padres, como procedemos a nuestro hogar, como nuestros hijos, porque no podemos permitir que nuestra familia, nuestros hijos vivan desordenadamente, que ellos mismos tomen sus propias decisiones, que ellos mismos decidan a dónde ir y no ir, porque tiene padres, tiene tutores que están por encima de ellos,
que están siendo guiados por Dios y le están mostrando un camino. Bueno, así es Dios con nosotros. Así como es Dios con su iglesia, así como es Dios con cada uno de sus hijos, así nosotros como padres responsables de una familia debemos proceder con nuestros hijos. ¿Qué hace Dios? Cuando un hijo está desobedeciendo, dice, corre a corregirlo y a disciplinarlo. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. Porque si lo permite y deja hacer lo que el hijo quiere, ese hijo se puede perder. Se puede desviar, puede tropezar, puede caerse, puede lastimarse. Y quizás puede curar esa herida, o quizás no. Por eso la iluminación de la palabra de Dios llega a nosotros para que nosotros podamos abrir los ojos, podamos entender qué tan importante es lo que Dios nos habla y lo que Dios está demandando de nuestra vida. Porque no somos cualquier cosa. Quizás para la gente, para el mundo, aún para nuestros parientes, nosotros no podemos tener valor y podemos ser poca cosa. Pero para Dios, nuestro Padre, Él no nos mira así. ¿Cuántos dicen amén? Él nos tomó por sus hijos. Ahora somos una nueva creación. Hemos pasado de muerte a vida y en Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, nuestro Padre, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Él, creados por Él, ¿para qué? Para buenas obras. Para esas buenas obras que Dios ya las tiene destinadas, preparadas. Así como la Biblia dice que cada día trae su propio afán, que trae sus cosas malas y también trae sus cosas buenas, así Dios preparó buenas obras. ¿Para todos? No. Para sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? No para todos. Y no para todos aquellos que dicen ser hijos. Porque ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta quién es realmente un hijo de Dios? Porque dice que el Espíritu Santo lo guiará a toda la verdad. No todos dejan guiarse, no todos permiten que el Espíritu Santo los guíe, no todos. Por eso Dios no quiere que solamente nuestro vocabulario sea que nosotros somos hijos, recibimos el Espíritu y luego nosotros hagamos lo que nosotros queremos y digamos lo que nosotros pensamos y seamos siempre nosotros los dueños de nuestras propias decisiones y nunca le preguntemos a Dios que si yo esto lo quiero hacer, si realmente es de agrado para Él. Porque si un hijo viene a nosotros, nos pregunta, ¿puedo ir a tal lugar? ¿Me dejás? ¿Me permitís? ¿Te parece bien si hago esto o hago lo otro? ¿Te parece bien si me junto con esta persona o con la otra? ¿O no es así? Y si no lo estamos haciendo, bueno, esta palabra viene para corregirnos. Por la seriedad del asunto, de lo que es una familia constituida por Dios, lo que es un hogar, lo que es un matrimonio y lo que es la dirección para nuestros hijos. El rumbo que le debemos dar y guiarlos por el camino correcto. Dios está haciendo eso como Padre. ¿Vio que nos permite que nosotros hagamos lo que queramos? Y muchas veces, quizás en nuestras decisiones mal tomadas y erradas, y luego nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque eso tiene una consecuencia. Y muchas veces nos hace sentir mal. Y ahí nos damos cuenta que eso no era de agrado, no era la voluntad de Dios. Y de eso también tenemos que aprender. ¿Para qué? Para que hagamos esto. ¿Qué hago? Consulto. ¿Será de agrado a ti, Señor? Si yo quiero hacer esta cosa, ¿será tu voluntad? ¿Será que tú quieres que sea así? Por eso en todas las cosas es lo que estamos hablando. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía
estando en vuestra ignorancia. ¿Éramos ignorantes? Amén. ¿Ahora lo somos? No. ¿Por qué? Porque tenemos una vida nueva. Y la palabra de verdad está viniendo a cada uno de nosotros. ¿Para qué viene la palabra? Para que sepamos lo que debemos hacer y entendamos qué es lo que realmente a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Qué es lo que a nosotros nos conviene como hijos y qué es lo que no nos conviene. Bueno, y esa misma forma que estamos hablando y que Dios nos está instruyendo, quiere que nosotros podamos volcarlo a nuestro hogar también. Y podamos seguir este modelo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Dios es el modelo perfecto, Jesús es el modelo perfecto a seguir para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos ser buenos padres, tenemos que mirar a Dios y imitarlo a Él. Y ahí nos vamos a dar cuenta de las decisiones que nosotros debemos tomar todos los días desde que nos levantamos. Y no importa si hoy usted se equivocó o mañana se equivoca, lo importante es que nos demos cuenta y luchemos para poderlo llevar a cabo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque si erramos o nos equivocamos, no dejamos de ser hijos. Dios es paciente, porque nos ama. ¿Cuánta oportunidad hasta acá Dios nos vino dando a cada uno de nosotros? ¿Cuánta oportunidad y cuánta paciencia Dios tuvo para con mi vida, para con mi persona? ¿Cuánta tuvo para con usted? ¿No nos ama? ¿Quién nos amará como Él? ¿Nuestro Padre terrenal? Porque Él sabe lo que necesitamos. Y se apresura a salir a nuestro encuentro para nuestro beneficio. Y quizás nosotros no lo podamos entender, no lo podamos comprender de esta manera, pero necesitamos la meditación. Necesitamos la meditación para que en la meditación Dios me haga entender por qué me habló de esta manera y qué es lo que Él está demandando de mi persona. Como hijos obedientes, en un comentario dice, implica escuchar, someterse a la autoridad, es una acción continua, no de una sola vez. ¿Escuchó? Es una acción continua y no de una sola vez. Hoy te obedezco, pero mañana yo quiero hacer lo otro y no te voy a obedecer. No, es una acción continua. De todos los días, de todos los momentos, de todas las circunstancias, de toda situación, es una acción continua. ¿De qué? De que yo le obedezco a mi Dios, a mi Padre, mi consejero, mi fiel amigo, mi sostén, mi ayuda, mi fortaleza, que nunca me abandonó, que siempre estuvo conmigo, siempre le voy a obedecer, voy a luchar por obedecer. Si nosotros actuamos de esta manera, que hoy tengo una acción continua de obediencia y no de una sola vez, que hoy y mañana no, y hoy sí, no. Ese no es el proceder que Dios espera de nosotros como hijos. Por eso es la lucha que tenemos. ¿O no tenemos lucha? Tenemos lucha. ¿Contra quién? Contra el hermano, contra la hermana, contra mi esposa, contra el marido, contra el vecino. No, la lucha es contra usted mismo. Es contra nosotros, contra esta humanidad que es débil, que es fácil ser arrastrado, ser engañado. Por eso es la palabra. Por eso Dios me habla a mí primero. Y Él me hace comprender. Y que podamos transmitirlo para que todos juntos lo podamos comprender y podamos seguir cambiando, podamos seguir perfeccionándonos, podamos seguir yendo en crecimiento para poder alcanzar esa madurez espiritual que tanto necesitamos en nuestras vidas, para que cuando llegue el momento de que
se inaugure aquel lugar que estamos trabajando y Dios envíe a las personas que tenga que enviar, todos estemos dispuestos a ayudar, todos ya estén preparados y no haya que seguir trabajando en todo porque ninguno se ocupó, ninguno tuvo la preocupación, no, sino que todos han crecido, todos pueden guiar, todos pueden mostrar el camino, dar un buen testimonio de este evangelio bendito que tanto tiempo fue y es blasfemado por aquellos que dicen ser, que realmente no lo son, pero que Dios no nos encuentre de esa manera, sino que Dios nos encuentre a hombres y mujeres dispuestos, entregados su vida, su corazón, todo al Señor, para poder hacer la obra que debemos hacer en este tiempo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y nosotros tenemos un ejemplo claro de la obediencia. Tenemos un ejemplo. Es un pasaje muy conocido que habla que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y es el modelo supremo. No hay otro más alto que Él en obediencia. ¿Por qué? Porque Él se sometió a la voluntad de su Padre. Él hizo lo que el Padre le mandó hacer. Si Él estaba sentado allá, no tenía necesidad de descender, pero le obedeció al Padre. Y tomó forma de hombre. Estuvo en este envase. Por eso la Biblia dice que no hay un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él sabe lo que se siente. Él fue tentado, el diablo le dijo, si tú eres el Hijo del Dios viviente, convierte esta piedra en pan. Y Él no se quedó pensando y dudó, ¿no? Dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Pero no hay otro ejemplo supremo de obediencia que no sea la del Señor, al someterse a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y sabemos el resultado de su obediencia. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó a la diestra de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué ejemplo, ¿no? Por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y quizás nosotros no queremos pasar por ninguna situación o por ningún momento difícil. Queremos que todo sea gratis, todo sea liviano. Y tiene que saber que el Evangelio no es liviano, es para los valientes. Es para aquellos que quieren someterse a la voluntad y al señorío del Señor. Por eso vamos a leer el significado de obediencia. Significa acción de acatar, respetar y cumplir las normas o mandatos de una autoridad superior. Siempre cuando se habla de obediencia, siempre se compara con el ejército, ¿no? Con un lugar donde los soldados están encerrados y hay gente que viene con montones de mañas, con montones de defectos, y bueno, y ahí trabajan, ¿vio? Ahí ya tienen horario, tienen disciplina, tienen que ordenar, tienen que empezar a hacer las cosas que en su vida nunca hicieron. No pueden hacer lo que quieren. Tienen un superior, alguien que los manda y los guía y les dice, esto se hace así, a tal horario se tienen que levantar, a tal horario tienen que comer, a tal horario tienen que merendar, a tal horario se tienen que acostar. No pueden hacer lo que quieren. Y el que hace lo que quiere, tiene consecuencias. Sin embargo, Dios no es así con nosotros. Pero sí que Dios no nos permite a nosotros que hagamos lo que queramos, porque si no, nuestra vida espiritual sería un desorden. ¿Cuánto tienen su vida espiritual desordenada? Por falta de instrucción, por falta de revelación, por falta de guía. ¿Cuántos dicen ser hijos de Dios y con sus obras muestran todo lo contrario? ¿Por qué decimos eso? Porque Dios no quiere que seamos así. Él es un Dios diferente a los demás. ¿Y qué dice? Y ustedes también lo tienen que ser. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso vimos obediencia, acción de acatar, respetar y cumplir las normas o mandatos de una autoridad superior. Actuar con disciplina y responsabilidad, siguiendo las normas y límites establecidos por una autoridad. Un hijo obediente sigue una estructura de normas y reglas, lo que proporciona seguridad y orden en su crianza, en su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Vio que tiene un propósito? ¿Qué trae? Confianza, seguridad, orden, disciplina. ¿Qué hace Dios por medio de su palabra? Nos ordena. Que lo que usted está pensando lo acomode. Que lo que usted está sintiendo en contra de fulano o mengano, tiene que saber que está mal. Y que eso usted no lo tiene que sentir. Porque a libertad fuimos llamados. Y antes éramos esclavos. ¿Y ahora? ¿Cuántos son esclavos de lo que le está pasando? ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo a practicar el perdón? Pero antes de pedir perdón tiene que haber un arrepentimiento. Si no, el perdón es momentáneo. Porque el arrepentimiento lleva a que la relación vuelva a restablecerse. ¿Está escuchando? Así es el trabajo de nosotros, como hemos hablado, como padres, sobre nuestros hijos. Y esto es lo que Dios está haciendo como padre con cada uno de nosotros. Y mucho a este Padre, a nuestro Dios, muchos no le conocen. Mas nosotros le estamos conociendo cada día más. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio, ¿no, hermano? Esta honra que Dios nos ha dado en este tiempo a cada uno de nosotros. ¿A este remanente? Sí, a este remanente. Que Dios no mira la cantidad, sino la calidad de las personas, de lo que Él está formando y de lo que Él quiere que nosotros seamos. ¿Instrumento para qué? ¿Para deshonra? No, para honra. Que su nombre se glorifique en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro accionar. Cuando abramos nuestra boca, hayan palabras de vida, palabras de gracia, palabras de sabiduría, que edifiquen, que guíen, que muestren. Y podamos libertar a tantos que están siendo esclavos en este tiempo. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, vamos a leerlo. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios dice? Que como hijo que somos y obedientes a su palabra, no debemos conformarnos a este siglo, necesitamos la transformación, la renovación de vuestro entendimiento. Y nosotros hemos escuchado que la única forma de que haya una transformación, de que haya una renovación, es por medio de su palabra. Es de la ocupación que yo le doy a la escritura, a las enseñanzas en mi vida. Por eso hablamos anteriormente de las decisiones. Todos los días trae su propio afán. Y sí, cada uno tenemos una tarea, tenemos nuestro trabajo. Las hermanas tienen sus deberes en su hogar. Cada uno una responsabilidad. El hombre tiene que trabajar para traer el sustento al hogar. La mujer tiene que ser cuidadosa del hogar, criar a los hijos. El orden establecido por Dios, en el cual nosotros no debemos salirnos de eso. Pero todo tenemos nuestro tiempo.
¿Cuántos dicen amén? Y si no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque yo debo ocuparme de esto. De esto, de la escritura, de la enseñanza. De esto depende nuestra vida y nuestro futuro. Por eso Pablo dice, cuida de tu salvación. Cuídala. Fíjate lo que has recibido. Fíjate lo que has oído. Reténlo para que nadie tome tu corona. Quiere decir que puede haber pérdida por el descuido, por la falta de preocupación, la falta de atención. No es todo que a veces, como se decía, estamos sentados en lugares celestiales y lo tenemos todo. Nadie nos puede robar, nadie nos puede quitar nada. Y nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Por eso en esta nueva relación con Dios, nuestro Padre, nos insta a seguir un patrón de conducta. Nos insta a que podamos perseverar en el consejo, en su verdad. Perdón, hermano. Gloria a Dios. Por eso hemos leído este pasaje que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vimos Dios como un buen padre se apresura a corregir y a disciplinar a todo aquel que él toma por hijo. Este es el amor verdadero de un padre. ¿Qué busca Dios obrando de esta manera? ¿Qué busca? La obediencia. La obediencia de sus hijos. ¿Y para qué busca la obediencia? Para que lleguemos a ser santos como Él lo es y participemos de su santidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso hemos visto acá en la primera de Pedro, lo que hemos leído, versos 14 y 15. Ahora vamos a leer el verso 17, que dice, primera de Pedro, capítulo 1, verso 17, y dice así, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuánto dicen amén? Y en el verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Era el verso 15. Que habla, que dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santidad es la esencia del carácter de Dios, significa apartado, implica vivir una vida consagrada, transformada, que refleja en la conducta la justicia, los atributos de Dios. Es apartarse del pecado para servir a Dios. La santidad no es solo teórico, conocimiento, sino que debe reflejarse en toda la manera de vivir o conducta diaria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces vemos, hermano, qué tan importante es que Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes. Es para ser santo como Él, como Dios lo es. Si no hay obediencia a su palabra, a su verdad, quiere decir que no podremos llegar a esta santidad como dice en el verso 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces miren el propósito del mensaje.
como hijos obedientes, no os conforméis a este siglo. ¿Cuál es el propósito de nuestra obediencia como hijo? Poder llegar a ser santo como Él es santo. Poder alcanzar esta santidad que mucho tiempo también se habló y que siempre quedó en el aire en una forma de decir. Dios quiere que esto sea una realidad en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el verso 17, en la traducción actual, dice: Dios es un juez que no tiene favoritos. Y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que ahora tenemos este Padre que se viene ocupando de nosotros ya hace tiempo. ¿Cuánto dicen amén? Y viene trabajando. Ahora Él vino el conocimiento de que somos adoptados hijos suyos. Quiere que lo imitemos. Y quiere que alcancemos esta obediencia para poder alcanzar esta santidad que dice que el que no la alcanza, ninguno podrá ver a Dios. Mire qué tan importante. De que esto depende de nuestra vida, de que esto depende de la dirección a sus hijos, depende de su hogar, depende a donde nosotros vayamos en nuestro destino. No, pero a mí Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo y cuando Cristo venga yo me voy con Él. Muchos piensan eso, pero la verdad no es eso. Como leímos acá, dice: Dios es un juez justo y no tiene favoritos. Y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados. Hermanos, el conocimiento viene. No pensemos que no importa lo que hagamos, no importa lo que decimos, no importa lo que ofendemos, no importa a quién dañamos, no pensemos así. Él es el juez. Tenemos que saberlo. Tenemos que tomar conciencia para que desde ahora en adelante nuestro accionar cambie. Cambie. Nuestro Dios es un Dios diferente. ¿Cuánto lo creen? Y dice que ustedes tienen que ser diferentes a los demás. Iglesias hay por todas partes. Por todas partes. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. ¿Y por qué Él quiere que nosotros seamos diferentes? Porque su palabra no nos falta. El alimento está viniendo y Él está iluminando y nos está alcanzando todo lo que necesitamos para poder llegar, para poder obedecer, para poder conquistar. Es su decisión. Es mi decisión. Como dice en el Antiguo Testamento, los que estén por Jehová, den un paso hacia adelante. Solo una tribu lo hizo. Hermano, Dios nos llamó. Si estamos aquí, es porque Él quiere completar su obra en cada uno de nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a este siglo, ni obedezcáis a los deseos que antes tenía. Porque esa vida quedó allá atrás en la cruz. Hemos recibido una vida nueva. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto es lo que tenía para compartir con ustedes, esperando que les sea de bendición y que podamos meditarlo con la seriedad tal cual Dios siempre nos habla. Nos ponemos de pie, hermano.